Esforzaos a entrar por la puerta angosta. En Lucas 13, versículo 24, el Señor advierte. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que están procurando entrar y no podrán? Bueno, de partida son los que no han entrado. Eso de entrada, de partida, no han entrado. Y es por eso que se encuentran procurando entrar y no podrán, porque se hace alusión a estar procurando entrar. El estar procurando entrar es alusivo a los méritos personales. Yo estoy procurando por mis medios y no podrán. La salvación, el ser salvo de la condena producto de los pecados o del pecado, el ser salvo, el tener vida eterna, el entrar desde el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, en ese camino donde todos nosotros nacimos, ¿verdad? En el camino ancho y espacioso. Pasar desde ese camino al camino angosto que va a la vida, es decir, ser salvo, no es un proceso, no es un tránsito, no es a través de una perseverancia, un persistir, no. Cuando el Señor habla de esforzarse, esforzaos a entrar, lo está diciendo el Señor porque la única puerta de salvación es Cristo, no hay otra. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, no hay ningún otro. No hay ninguna otra puerta. En Juan 10:9, el Señor Jesucristo dice acerca de sí mismo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. Entonces el Señor lo que está diciendo en Lucas 13:24 es que el ser humano tiene que esforzarse a entrar en medio de una corriente religiosa incrédula, llena de incredulidad y mucha religión. La religión son los esfuerzos humanos para relegarse con Dios. Eso es religión. Cubrir la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera, como lo hicieron Adán y Eva. Sin embargo, Dios los expulsó del huerto a los dos, porque estaban muertos por haber pecado, estaban muertos espiritualmente. Dios le había dicho que no comieran del fruto, que el día que de él comieren ciertamente morirán. Adán comió, murió, y murió Eva, y murió Adán. Y no se vieron así. Arrepentimiento es verse espiritualmente muerto. Y que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. El ser humano tiene que nacer de nuevo, el ser humano tiene que verse con la extrema necesidad de nacer de nuevo, de pasar de muerte a vida, porque está muerto. En Juan 5:24 el Señor ha dicho, ha pasado de muerte a vida. Es un paso, no es un tránsito, no es un proceso. Entonces el Señor cuando dice esfuérzate, esforzaos a entrar, lo dice porque el ser humano es incrédulo y se vuelve religioso e inventa otras puertas más, puertas adicionales, a la única puerta donde se entra, que es Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y el ser humano es invitado por Dios a esforzarse a entrar, porque hay una corriente religiosa que desvía al ser humano de la única puerta de salvación. Las religiones añaden obras de santidad personales para decir que se puede entrar. No, la única forma de entrar es entrar por medio de Cristo. Cuando el ser humano entiende que el pecado que ha cometido lo condena a la muerte de su alma y que no hay nada que el ser humano le pueda presentar a Dios para quedar impune contra la sentencia del pecado del alma, la cual significa la muerte del alma. En Ezequiel 18:4 el Señor ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Cuando el ser humano entiende esto, entiende que no debe morir en sus pecados y entiende que Cristo lo que hizo fue tomar todos nuestros pecados, cargarlos en su cuerpo y Él morir por nuestros pecados, de tal manera que nosotros nos deja sin pecado, exento de toda condena debida a nuestros pecados, porque todos nuestros pecados que cometeremos contra Dios hasta que nos muramos ya fueron cargados en el cuerpo de Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6.
Cristo absorbió todos nuestros pecados, no solamente los pecados de la iglesia, sino los pecados de todo el mundo. Él los absorbió y los cargó en su cuerpo. Eso dice la palabra de Dios. El Evangelio dice eso, que Cristo murió por nuestros pecados, con el objetivo de dejarnos a nosotros sin pecado. Creer esto nos hace salvos. No creerle a Dios implicará que el ser humano estará perseverando, procurando entrar por sí mismo, dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. Y no puede. Ningún ser humano puede cumplir la ley. Lo dice la Biblia. En Santiago 2:10, epístola del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 10, ahí el apóstol dice: cualquiera que guardare toda la ley completamente, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Es estar bajo maldición. En Gálatas 3, 10 y 11, el apóstol Pablo dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito, maldito todo aquel que no guardare todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ya tú has pecado. Tú has violado un mandamiento de la ley moral de Dios. Tal vez tú has mentido, tal vez tuviste un mal deseo, ya violaste toda la ley. Depender del cumplimiento de las obras de la ley para ser salvo es estar bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no guardare todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y añade el apóstol: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque está escrito: el justo por la fe vivirá. La fe puesta en el Hijo de Dios. Allí nosotros somos salvos, creyendo que Cristo nos salvó. ¿Quiénes son los que están procurando entrar y no podrán jamás? Los que no han entrado. Eso hay que decirlo desde un principio. Los que no han entrado, no han pasado de muerte a vida. No les ha alcanzado para creer. No han alcanzado a creer que ellos ya fueron salvos, que ellos ya han sido justificados, porque Cristo murió por sus pecados. No lo han alcanzado a creer. Ellos dicen: no, todavía no hemos sido salvos, estamos procurando entrar. Cuando tú le preguntas a una persona de fe pentecostal y le preguntas: ¿tú ya has sido salvo de toda condena debido a tus pecados? Ellos no saben qué responder. Muchos de ellos responden que sí, pero que están ahora guardando la salvación para no perderla. No han entrado, no tienen reposo, no tienen paz, no se sienten salvos. En lo profundo de su corazón ellos no se sienten salvos, no se ven a sí mismos salvados. Ellos están procurando, están dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. Ellos son los que dicen: sin santidad nadie verá al Señor, lo cual es 100% verdadero, es cierto, está en el libro de Proverbios, en el libro de Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor, es la de Cristo, el único santo. Todos nosotros somos pecadores por naturaleza, nosotros no somos santos. Y nosotros obtenemos la santidad de Cristo cuando creemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él nos sustituyó. Por eso todos nosotros los que hemos entrado, no estamos procurando entrar, hemos entrado por la fe, habiéndonos entregado por la fe a la verdad de Dios, que Cristo nos salvó en la cruz muriendo por nuestros pecados. Y porque son nuestros pecados los que nos condenan nuestras almas al infierno, y después al juicio ante el gran trono blanco, y finalmente ser lanzadas al lago de fuego. Los pecados del alma se pagan con la muerte del alma, no se pagan con guardar santidad, portarse bien, no con estar perseverando, no. Los pecados del alma se pagan con la muerte del alma. Más si tú crees que un día Dios hecho hombre se puso en la cruz del Calvario y tomó todos tus pecados, todos, los absorbió todos, hasta el último pecado que cometerás estando en vida física. De eso se trata el Evangelio. Y Él los carga en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Y Él muere por tus pecados. Aquel que jamás ha cometido un solo pecado, aquel que es la santidad. Sí, Cristo es la santidad máxima. Él, que jamás cometió un solo pecado, Él muere. Pero si no cometió ningún pecado, ¿por qué muere? Es que muere por tus pecados. Para dejarte a ti limpio, blanco, como blanca lana, dejándote totalmente salvo. Es esa realidad que Cristo consumó en la cruz, esa salvación, la que tú debes creer. Si no te alcanza a ti para creerla, entonces tú no habrás entrado a la salvación. Estarás procurando entrar, dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley, y estarás bajo maldición. Y estarás haciendo todo eso
en una envoltura religiosa porque no habrás creído que Cristo ya te salvó en la cruz. No lo habrás creído. Estarás intentando entrar por otras puertas más. Y Cristo dijo, esfuérzate a entrar por mí, yo soy tu Salvador. Nadie murió por tus pecados, solamente yo. Yo que nunca pequé, morí por tus pecados para que tú no tuvieses que morir en tus pecados. Por eso que Cristo advierte solemnemente. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo absorbí todos tus pecados, los cargué en mi cuerpo, y yo morí por tus pecados, dejándote a ti salvo, exento de toda condena, de todo evento pecaminoso que tú cometerás, incluso hasta el último aliento de tu vida. Si no creéis que yo te salvé en la cruz, que yo soy Dios, yo soy, que yo soy. Yo lo dije en la antigüedad. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Isaías 43, 11 y 12. Si no creéis que yo soy, entonces en vuestros pecados moriréis. Y que tú mueras en tus pecados significa tu eterna destrucción. Que tu alma será separada de tu cuerpo con todos los pecados que cometió tu alma. Eso es morir en tus pecados. Y así tu alma irá a la eternidad. En lo específico al infierno, que es una antesala en tormentos, espantosa, horrible, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, porque todo pecado será juzgado y condenado con la muerte del alma, y ahí el alma será lanzada al lago de fuego. En ese juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, no hay salvación, hay solamente condenas. Es que no hay nada que el ser humano pueda hacer para ser salvo de la condena por sus pecados. Y la condena por los pecados del alma es la muerte del alma. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Y eso no es negociable. Tú no le puedes negociar a Dios la salvación de tu alma con cosas tuyas, con justicias personales tuyas. No por obras de justicia que tú hagas. En Tito 3:5 el apóstol Pablo le escribe a Tito, Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es que no hay nada que el ser humano le pueda presentar a Dios, pueda profesar, decir, hacer, dejar de hacer para que quede excluido de la condena por los pecados del alma. Solamente una cosa, oír y creer que Cristo murió por sus pecados. Dios toma en cuenta la fe del ser humano. Para Dios la fe es mucho más preciosa que el oro. Dios la toma en cuenta. Para Dios es muy importante que tú le creas, que Él te salvó en la cruz a través de su Hijo. Y cuando tú ya seas salvo, hayas pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. No es un tránsito, no hay que estar perseverando, procurando entrar. Hay que entrar nomás, por la fe. Cuando tú ya hayas sido salvo, de ahí en adelante, tú tienes que entender que hay otra salvación más que hay que procurar. Hay que ser salvo de la pérdida de los galardones, porque hay un tribunal de Cristo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros los que hemos sido salvos solamente por la fe, no por obra de justicia, no por obras méritos de nosotros, no por perseverar, sino por haber creído que Cristo ya nos salvó en la cruz. Entramos, pasamos de muerte a vida. Siempre Cristo está diciendo, el que oye y cree, tiene. No es por perseverar, no es por hacer. Ya cuando el ser humano es salvo, lo que tiene que hacer es predicar el evangelio, apartarse del mundo. El ser humano salvado es llamado a la santidad. Tiene que luchar hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y todo eso es para no perder galardones. Primero, el ser humano tiene que guardar santidad, obedecer los mandamientos de la ley, combatir hasta la sangre contra el pecado, como dice Hebreos capítulo 12, para adorar al Señor, para mostrarle amor y devoción a un Dios infinitamente santo. Sed santo porque vuestro Padre es santo. Eso no está en discusión. Sin embargo, el ser humano ya ha sido salvo. No por obra de justicia, no por méritos, por lo que Cristo hizo en la cruz. Uno tiene que reposar en la fe de Cristo, tener la fe de Cristo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De ahí en adelante, cuando es salvo el ser humano, Dios lo hace nacer de nuevo, lo sella con su Santo Espíritu y ahora es salvo para siempre. Pero ahora hay un tribunal de Cristo que nosotros los salvados tenemos que enfrentar. Y ahí muchos sufrirán pérdida. Será doloroso porque no tendrán su corona. El Señor dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Además dice que ninguno tome tu corona. Hay un tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que nosotros hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De modo que el pecar contra Dios, no arrepintiéndose del pecado, no pidiendo perdón, no apartándose, no implica perder la salvación, pero sí implica perder coronas, diademas, galardones.
Quizás porque yo me enfoco mucho en la salvación, diciendo que solamente el ser humano es salvo por la fe, no me enfoco a la santidad que nosotros debemos guardar, porque yo soy más evangelista. No tengo el don de maestro ni enseñanza. Me falta eso, enseñarle a la iglesia que la iglesia debe guardar santidad, apartarse del mundo, para no sufrir pérdida, para no sufrir vergüenza de parte del Señor. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, dice el apóstol Juan. Primera de Juan 2:28. De manera que los que están procurando entrar y no podrán son los que nunca creyeron que Cristo les salvó en la cruz del Calvario. Nunca entraron. Siempre estuvieron procurando entrar porque no creyeron que Cristo les salvó. No entraron en el reposo del Señor. Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, como también a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído hemos entrado en su reposo. Hemos entrado en el reposo. Es lo mismo que entrar por la puerta estrecha, que te esfuerces a entrar. Que te esfuerces a entrar por Cristo. Esa es la única puerta. No tus obras, no tus méritos. Las obras y los méritos del salvado son para recibir galardones y no sufrir pérdidas. Eso es. Dios les bendiga.